Buenos días, voy a presentar el conflicto turco-kurdo a partir del desafío de seguridad. La cuestión política planteada es en qué medida las acciones del Estado de Turquía hacia la población kurda en el 2019 impactaron el ejercicio y garantía de los derechos humanos en la región. ¿Qué es el pueblo kurdo? El pueblo kurdo surge después de la derrota del Imperio Otomano y la Primera Guerra Mundial. A partir de los estados de Francia e Inglaterra no pudieron distribuir bien las etnias y es por eso que Kurdistán, el pueblo kurdo, actualmente está en los estados de Siria, Turquía, Irán, Irak y Armenia. Cuenta entre 30 y 40 millones de personas, con una cultura, raza, lenguaje y bandera específica. Acá podemos ver las fronteras no delimitadas de Kurdistán, que están sobre los territorios ya mencionados de Irán, Irak, Turquía, y a partir de la Convención de Montevideo de 1993 podemos saber que aunque tenga una población un territorio determinado, ni mucho menos un gobierno, ni una capacidad de reconocimiento como Estado en externos. Acá, bueno, el octubre del 2019 se planteó una ofensiva por parte del Estado del gobierno de Turquía hacia el noroeste de Siria por esta parte. Se lanzó desde Ankara y la intención fue una zona de seguridad que estuviera libre de kurdos. Acá se vulneraron los derechos humanos, yo voy a explicar más adelante por qué, y hubo más de 60.000 desplazados dentro de esa región. Voy a empezar con las perspectivas del conflicto. Hay actores con influencia activa, que están el Partido de Trabajadores de Kurdistán, que maneja una ideología de independencia del pueblo kurdo sobre el país de Turquía. Además puede ser considerado como un partido político kurdo dentro de la soberanía, las Unidades de Protección Popular, que es un estado no gubernamental de indicios terroristas, ya que en el pasado tuvo varios conflictos con el Estado Islámico y lo ha podido ganar. El gobierno de Turquía, que es el Estado gubernamental que plantea la hostilidad entre los kurdos y está completamente en contra de los kurdos por provocar actos terroristas dentro de su soberanía, y el gobierno de Siria, que en el gobierno de Bashar al-Assad plantea una neutralidad mediante la zona de seguridad de Turquía, pero también está en contra de los posibles violaciones de Turquía dentro de su estado. La parte marginal son los población civil, que ya más adelante voy a abordar, los actores no involucrados en el gobierno de Estados Unidos de América, ya que activamente no estuvo dentro del conflicto en un principio, pero luego de diferentes intereses que voy a mencionar, se establece una parte muy importante de su participación en este. Y los actores incorporados, que son las Fuerzas Democráticas Sirias, también que están a favor de estos dos grupos no gubernamentales, y grupos armados sirios que están a favor de Turquía, en este caso División Murad. Bueno, acá podemos ver la influencia dentro del control y la soberanía de Siria y el poder de otros actores. Por ejemplo, en la zona verde podemos evidenciar las fuerzas kurdas de actores no gubernamentales que ejercen un poder duro, más que todo dentro del gobierno de Siria. En la parte azul tenemos como la cantidad de poder e influencia que tiene las rojas son las partes del gobierno de los grupos no gubernamentales sirios que apoyan a Turquía, y acá podemos ver cómo estos se ven reflejados dentro del territorio del noroeste de Siria. Voy a especificarme sobre mi cuestión política, sobre la vulneración de los derechos humanos a partir de la cuestión. Se puede determinar mediante dos partes. La primera es la violencia directa que ejerce Turquía. Según Amnistía Internacional, Turquía y los grupos armados sirios a favor de se registraron que lanzaron mortales ataques ilícitos en zonas residenciales. De hecho, se registraron tres principales: vivienda, panadería y escuela. Además, afirma que las autoridades médicas de la administración kurda del noroeste de Siria dijeron que el 17 de octubre al menos 218 civiles, incluidos 18 niños y niñas, han muerto en Siria durante esta ofensiva. Se presentó también un asesinato a sangre fría de una política llamada Kevin Kanat, que es muy representada dentro de Turquía. Además, hay una vulneración de derechos humanos dentro de la represión interna de Turquía, ya que se ve una ausencia de libertad negativa al tener presencia de restricciones externas dentro de la libertad de los ciudadanos. Como se presenta en la imagen, muchos medios de comunicación y redes sociales no han podido establecer una inconformidad o incluso dar información sobre este hecho. Voy a presentar esto a partir del conflicto de Galtum. Las actitudes que presenta acá Turquía son hostiles hacia el pueblo kurdo, lo cual puede generarse como una violencia cultural dentro de este.
También se presentan actitudes por parte de los grupos no gubernamentales como el PKK y el YPG para plantear que Turquía es un estado colonizador y que por ende ellos no están siendo vistos reconocidamente. La contradicción de este conflicto es básicamente que es un conflicto interno internacionalizado, entendiendo que Kurdistán no es un estado reconocido, por ende es parte interno. Es internacionalizado ya que Estados Unidos parte también de esto. ¿Qué pasa? Turquía es parte de la organización de la OTAN, por lo cual Estados Unidos presenta intereses geopolíticos de mediación con Turquía para evitar que este conflicto se desenvuelva en algo mucho mayor. Esto es una contradicción que presenta ya que al principio estaba en contra de Turquía y a favor de los kurdos. Y el comportamiento se manifiesta en realismo político por parte de Turquía, ya que está vulnerando los demás civiles kurdos, y también la retirada de tropas puede considerarse un comportamiento por parte de Estados Unidos. También hablando de las acciones que presentan los grupos no gubernamentales de indicios terroristas. Mi caso es muy importante dentro de la política global, ya que presenta un impacto humanitario, como ya lo había dicho anteriormente. Están presentando acá diferentes vulneraciones dentro de los civiles kurdos e incluso personas que participan en la política de este. Hay implicaciones de seguridad, ya que mediante el llamado de ofensiva de seguridad se plantea como una posible vulneración. También hay una dimensión étnica y territorial, ya que se presenta la minoría de este pueblo kurdo dentro de una soberanía de Turquía y cómo este quiere ser reconocido. También mencionar que existe una violencia estructural dentro de esta, ya que la minoría de los kurdos presenta una desigualdad social a grandes rasgos, se censura bastante su educación o el reconocimiento de la minoría en sí educacionalmente, e incluso se ha visto no garantizados los derechos humanos por el simple hecho de no tener un poder variado dentro de los estados internacionalmente. Bueno, es importante esto dentro de la política global porque hay casos muy similares, como el conflicto en Vasco en España, que también es una minoría dentro de España y acá incluso tiene su bandera. La cuestión de Tamil en Sri Lanka, que es muy similar, e incluso podemos reconocer el conflicto palestino-israelí, aunque se ha desembocado a una mayor escala. Puedo inferir del caso que Turquía presenta una violación dentro de los derechos humanos de los kurdos y además está siendo reemplazada por la violencia no solo estructural, sino también cultural, que plantea mediante ser como un tipo de xenofobia en contra de los kurdos, y eso hay que hacerle un llamado. Y la posible pregunta que planteo es hasta qué punto el reconocimiento como Estado-nación a Kurdistán por parte de organismos intergubernamentales y Estado favorecería en la protección y garantía de los derechos humanos de sus civiles, reconociendo que tal vez una garantización de un Estado legítimo como es Kurdistán podría garantizar una mayor protección de este. En conclusión, mi cuestión política estaría acá estableciendo la vulneración de los derechos humanos por parte de la población civil kurda, como la garantía de una soberanía de un territorio puede garantizar incluso una protección dentro de los derechos humanos, y cómo los intereses geopolíticos de Turquía, Siria y Estados Unidos han establecido diferentes posiciones en marcha a partir del conflicto ya establecido. Muchas gracias.